Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este estudio semanal de Primera de Samuel. Vamos a analizar lo que es el capítulo 23 de Primera de Samuel. En el capítulo anterior vemos cómo David ordena a Ebiatar, ¿no? que se quede con él ahí en la parte final, en el 22 y en el 23, en los versículos. Cuando le dice, en el 23 le dice, quédate conmigo, no tengas temor, porque yo buscaré un lugar para la seguridad de mi vida y buscaré un lugar para tu vida, porque estarás seguro conmigo. Entonces estas palabras se las dice David a Ebiatar, ¿no? Que era en ese momento el Cohen. Entonces, vamos a ver aquí en este capítulo 23, qué es lo que nos deja a nosotros, cómo es que nuevamente David huye y cómo ve por última vez a su hermano Jonatán, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando, hermanos. Voy a leer lo que es los primeros 4 versículos y luego voy a comentar y luego comentamos, ¿no? Entonces, vamos a analizar ahí en el versículo 1 al 4. Dice, a David le fue dicho, los filisteos están peleando en Keilah, fortaleza, y ellos roban, ellos pisotean los lagares. David consultó a Yahweh, preguntando, ¿debo ir a atacar a estos Filistim? Yahweh le respondió, ve, ataca a los Filistim y salva a Keilah. Los hombres de David le dijeron, mira, ya tenemos temor aquí en Yahudá. ¿Cuánto mucho más entonces si vamos a Keilah, iremos tras los despojos de los Filistim? David consultó a Yahweh de nuevo y Yahweh le respondió, sal y desciende a Keilah, porque yo te entregaré los Filistín en tu mano. Entonces, hermano, notamos que aquí dice que le fue dicho a David que los filisteos estaban cerca, ¿no? Estaban peleando en Keilah, en fortaleza. Y aquí notamos el primer punto, hermanos. ¿Por qué le llevaron estas súplicas a David si David no era el rey? En ese momento sabemos que el rey era Saúl y era la obligación de él ir a defender esa ciudad, ese pueblo de Israel. Entonces, trajeron esta súplica a David y no al rey Saúl, porque Saúl, como veníamos leyendo, él no estaba cumpliendo con su rol, hermanos, de rey. Él estaba en otro asunto personal. El trabajo de Saúl era pelear contra los filisteos, y eso lo sabemos porque él era el rey. Saúl no estaba haciendo su trabajo, pero vemos que Yahweh manda a David. Hermanos, si nosotros no vamos a hacer el trabajo que el Padre nos manda, el Padre va a enviar a otro más, a alguien más. Si usted o yo no, y si yo no lo hago, va a enviar a alguien más a hacerlo. Entonces,
¿De quién es la obligación, hermanos? Si nosotros no hacemos el trabajo como ya habíamos dicho, el Padre sí va a ocupar a alguien más en quien confiar y nosotros vamos a perder. Hermanos, muchas veces nosotros debemos dejarnos guiar y escuchar al Padre. ¿Qué es lo que Él quiere? No. ¿Qué es lo que Él quiere? Porque aquí notamos que David dice que 2 veces en estos primeros 4 versículos, 2 veces le consulta al Padre. Dice, 2 veces le consulta al Padre Yahweh. Y esto nos deja a nosotros ver la sabiduría y la entrega que tenía David. ¿Por qué? Porque él no confió, hermanos, no se confió con solo una vez. Hermanos, para estar seguros de algo, nosotros tenemos que indagar, preguntar y estar seguros. Porque David bien pudo haber dicho que esa no era su responsabilidad, ¿no? Y irse de ahí. O bien se pudo haber quedado y haber dicho, yo voy a pelear contra ellos. Pero pero ¿qué era lo que el padre quería? ¿Qué era lo que él le había ordenado? Y él le ordena ahí en el versículo 4, ¿no? Donde le dice, sal y desciende a Keilah, porque yo te entregaré a los filisteos en tus manos. Esa misma confianza, hermanos, que David tuvo para ir, así como cuando un padre lleva agarrado de la mano a su hijo a cruzar una calle, ¿cómo se siente el hijo? Totalmente confiado. Así se sentía David, con esa fe y confianza de que el Padre, le iba a dar la victoria. Así que mis hermanos, vamos a abrir los micrófonos. Hermano Misael Pastor, Sí, adelante. hermano Ariel, gracias. Sí, como podemos ver ya en este capítulo, vamos a observar que a esos 400 hombres que en el capítulo anterior estaban con David, buscaron a David, ¿no? Gente que para la otra gente era gente que no estaba bien de la cabeza, gente con problemas, pero nosotros vemos que para el Padre no hay nada imposible, el Padre de esa gente es la que Él se goza, ¿no? Porque así mismo nosotros no éramos los buenos, pero el Padre nos escogió y está preparando un ejército en este momento. Y nosotros, conforme vamos estudiando, vamos a saber para qué es ese ejército, hermanos. Y lo mismo es en cada uno de nosotros. Entonces, como vemos ya en el 23, que a David le fue dicho, oiga, a David le fue dicho, como lo explicó el hermano Ariel, porque recordemos que para el hombre, vamos a hablar así, porque recordemos que el rey Saúl caminaba ya sin el espíritu del Eterno. Entonces él caminaba conforme a sus pensamientos y los pensamientos de Saúl le indicaban que David era un rebelde ante los ojos de él y los seguidores de Saúl, pero para el Eterno era un hombre conforme a su corazón. Y esos 400 hombres los vamos a ver ya en el capítulo 13 en acción. Son hombres que estuvieron a la par de él. Entonces dice el 23, a David le fue dicho, los filisteos están peleando en Keilah y ellos roban, ellos pisotean los lagares. Recordemos, hermanos, los lagares es un lugar donde se exprime la uva. Recordemos que la uva, el vino y el pan en Israel son símbolos de identificación como al pueblo de Israel. Entonces, ya cuando más adelante vamos a ir estudiando poco a poco, porque recordemos, nosotros que venimos desde Génesis, nosotros sabemos el significado del vino y sabemos el significado del pan. Entonces aquí los filisteos, o sea, ellos estaban atacando y estaban robando y estaban destruyendo todo donde se exprimía lo que eran las uvas para extraer el vino. Entonces era un lugar muy especial para el pueblo de Israel que tenían que conservar. Entonces dice, y David consultó preguntando, ¿debo ir a atacar a estos filisteos?
Oiga, en este y el 4 hay una diferencia. Y esa es la calma que nosotros tenemos que tener cuando nosotros creemos en el Eterno. ¿Debo ir a atacar a estos filisteos? Yahweh le respondió, ve, dice, ve, ataca a los filisteos y salva a Keilah. Solamente esas palabras le dijo, no le dijo sal, como se lo dice en el 4, ¿no? Pero ya en el 4 lo que a mí me llama la atención es en su parte B. Entonces dice que Yahweh le respondió, sal, desciende a Keilah porque yo te los he entregado a los filisteos en tus manos. Entonces, hermano, hay una gran diferencia. Y esa diferencia nosotros como creyentes tenemos que saber distinguir lo que la palabra del Eterno nos está diciendo, porque muchas veces dice, ve, pero todavía no está la respuesta completa. En cuanto en el 2 y en el 4, ahí podemos ver nosotros la diferencia, cómo nosotros nos tenemos que mover, porque cualquiera puede decir, Yahweh le respondió, ve, ataca a los filisteos y salva a Keilah. Pero él ahí estaba todavía consultándole al Eterno. Pero ya en el 4 vemos en su parte B que el Eterno le dio la respuesta. Es una respuesta correcta y le respondió, sal, desciende a Keilah porque yo te los he entregado en tus manos. Entonces, hermanos, el enemigo nosotros reconocemos, si nosotros caminamos conforme al corazón del Eterno, guardamos sus mandamientos, sus estatutos y decretos, déjeme decirle, hermanos, que el enemigo está atado. El enemigo muchas veces va a querer atacar, pero lo que nosotros tenemos que tener bien afinado es nuestro oído para escuchar que el Padre nos diga, sal, desciende, porque yo ya te los he entregado en tus manos. Entonces, y esa es la confianza que nosotros tenemos en él, ¿va, hermano? Como dijo el hermano Ariel, que es como cuando un niño cruza la calle con su papá, el niño se siente confiado, así mismo nosotros. Pues yo cuando salgo a la calle, hermano, yo me encomiendo al Eterno, beso mi mesuzá y salgo a la calle confiado, que de dónde viene nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Y esa es la confianza que David tenía en el Padre, que si él le oraba al Padre, el Padre le respondía. Y si el Padre le decía, ve, él iba. ¿Por qué? Porque es la palabra mayor, es nuestra máxima autoridad en cada uno de los que confiamos y creemos en él. Solamente, hermano Ariel. Muchas gracias, hermano Misael, hermano pastor, por su comentario. Hermano Jerry, seguimos, hermano Jorge. Hermano Jerry, no, shalom, shalom, hermanitos. Hermano Jerry no puede participar, ¿verdad? Porque él solo va a escuchar, está trabajando. Hoy le tocó trabajar de noche. Ok, Y pues gracias. yo si puedo, pues voy a dar también mi opinión. Así es de Oh, que, ajá. ok, hermana, adelante. Si no hay varones ahorita, pues me toca a mí, si no hay varones. No sé, si hay varones. Sí, hermano Ariel, recordemos que en los capítulos anteriores, cuando David se refugió en la cueva, eh, ahí vemos que él por temor se refugió ahí. Y, y cuando él se refugia en ese lugar, volvió a reactivarse. No es que estaba desactivado ni nada, sino que muchas veces como ser humano pierde uno por un momento el enfoque en el Padre. Pero aquí en este capítulo ya vemos que David consulta al Padre, ¿no? Y, y vemos que Saúl no estaba interesado en ir a salvar a ningún pueblo. Como bien dijo usted, a él le tocaba que ir a rescatar a ese pueblo, pero él estaba obstinado en perseguir a David.
Entonces, ahí lo que vemos, nosotros no podemos perder en ningún momento el enfoque de las cosas del Padre, ¿sí? Porque Saúl estaba obstinado más en perseguir a David que en ir a salvar al pueblo. Ahora, como bien comentó usted, si, si nosotros no hacemos el trabajo, el Padre va a enviar a otro que haga el trabajo. Eso es tan real que al Padre no se le han acabado los recursos. Si usted o yo o alguien más no quiere ir a hacer el trabajo, el Padre no tiene problema con eso. El Padre levanta a cualquier otra persona y lo envía a que haga el trabajo. Ahora, la importancia de consultar al Padre. Eso cada uno de nosotros lo tenemos bien claro, que en todo lo que nosotros emprendamos o hagamos, tenemos que esperar la respuesta del Padre, ¿sí? Porque ahí vemos que los hombres que estaban con David le hicieron, o sea, le hicieron una pregunta, como una pregunta. Entonces, David volvió a consultar a Yahweh, ¿sí? Y el padre le confirma y le dice, sí, desciende y salva al pueblo, ¿sí? Entonces, nosotros, como decía el pastor hace un momento, debemos de tener esa confianza y la respuesta eh, concreta del Padre. No es que el Padre nos vaya a dar por pausa la respuesta, sino que muchas veces nosotros somos los que nos adelantamos a la acción sin esperar concretamente la respuesta del Padre. Entonces, debemos de tener un poquito de cuidado ahí cuando nosotros emprendamos, que no nos dejemos guiar por lo que sentimos o por lo que pensamos, sino hay que esperar exactamente la respuesta del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no se va a equivocar, jamás en la vida. Entonces, el ser humano muchas veces se deja guiar por lo que siente o por sus decisiones. Entonces, ahí es cuando cometemos los errores y muchas veces pagamos consecuencias innecesarias. Entonces, el ejemplo de David es bien claro. Y más que nada, pues necesitamos, o sea, si nosotros somos seguidores del Padre, pues tenemos que ir a hacer el trabajo, porque si no, el Padre va a levantar a cualquier otra persona y ya. Él no se va a quebrar la cabeza con si usted o yo queremos ir o no queremos ir. Si usted no quiere, no hay problema, él levanta otro. Eso es todo, hermano. Muchas gracias, hermano Jorge, por su comentario. Adelante, hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel. Shalom con todos los hermanos, con mi hermana Ada que está ahí presente y con todos los hermanos que van a ver el video más adelante. Eh, yo estaba viendo el versículo 4, ¿no? Y vemos que David, eh, al enfrentarse, ¿no? A tomar otra nueva decisión, un reto, vuelve a consultar a Yahweh. Y aunque ya había recibido una respuesta anterior, él no presume, no ve que la situación se resolverá automáticamente, ¿no? Sino que busca la confirmación continua de la voluntad del Padre. Y esto resalta un principio importante, ¿no? De que Yahweh, nuestro Padre, nos guía de manera continua y nos confirma lo que es mejor para nosotros. Ahora, hermanos, este versículo 4 nos muestra que Yahweh no solo responde a nuestras consultas, sino que también nos advierte sobre lo que nos conviene y lo que no. David no solo confía en una única respuesta, sino que vuelve a buscar la dirección del Padre, asegurándose de que su acción esté alineada con su voluntad. Y esto es un recordatorio, ¿no? De que en nuestro caminar con Él debemos estar siempre atentos a su guía, ¿no? Y estar dispuestos a hacer ajustes según su voluntad. Hay algunos versículos que están relacionados con este versículo.
el Salmos 32:8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y este versículo, hermanos, refuerza la idea de que Yahweh es el que guía, ¿no? Que nos guía y nos enseña. Él tiene el conocimiento perfecto de lo que nos conviene y está comprometido a mostrarnos el camino. David entendía esto, ¿no? Al volver a consultar a Yahweh. Al igual que David, debemos también nosotros confiar en que Yahweh nos enseñará a través de su palabra, ¿no? Su espíritu y su dirección divina, ¿no? Ahora, veamos Proverbios 3, versículos 5 y 6, que dice, confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, estos versículos nos invitan, ¿no?, a confiar completamente en Yahweh, no en nuestras propias percepciones o nuestra sabiduría limitada. David nos da un ejemplo de confianza al consultar continuamente a Yahweh antes de actuar. No importa cuán seguro parezca el camino, siempre debemos depender de la sabiduría divina de nuestro Padre. Ese es mi comentario, hermano. Gracias por ese excelente comentario, hermano Enrique. Así es, debemos de confiar en el Padre, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Hermana Ada. Sí, amén. Este capítulo, pues, según esta enseñanza preciosa, aquí vemos nosotros la soberanía y la protección de nuestro Abacadosh, ¿verdad? Cuando habla de los 400, pues está hablando de la letra Dalet. Y esto tiene mucho significado porque la letra Dalet, pues, es la puerta de entrada a la casa de Elohim. Y sabemos que la puerta, pues, es Yahshua HaMashiach, es el guerrero, es el príncipe, es el general del ejército de Yahweh, ¿verdad? ¿Quién contra él? Entonces aquí vemos la mano soberana de Yahweh y la mano soberana de Yahweh en acción, ¿verdad? Protegiendo a David de la persecución infalible de este rey, ¿verdad? Saúl se había convertido en un hombre vacío, airado, perseguido por espíritus malignos, estaba completamente confundido. Cuando David está en Keila, Elohim revela las intenciones de Saúl, ¿verdad? Y el padre le da a conocer. ¿A quién le da a conocer el padre? A sus hijos que están preparados. Habla acerca de lo que es una vestidura, ¿verdad? Este capítulo habla del efod. El efod solo lo podía llevar una persona completamente en santidad, ¿verdad? Una persona que en realidad esté capacitada, instruida, apartada, completamente reservada para el servicio del Padre. Y esto lo vemos que lo tiene David. Todos lo sabemos, ¿verdad? Que él fue elegido desde jovencito, como a los 17 años. A él le costó bastante tiempo esperar para ser un rey, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la mano poderosa de nuestro Padre. Por eso dice que cuando él escoge a una persona, pues a una persona llena de su rúa, a una persona capacitada, a una persona que esté apta para su servicio en santidad. Y si no, ¿quién lo verá? Nadie lo puede ver, nadie lo puede escuchar. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que el Padre usa también a esos habitantes, usa a esos habitantes para distorsionar el plan malévolo de Saúl, ¿verdad? Y queda en vergüenza. Saúl ahí ya tiene que empezar a ver que se está metiendo con el Eterno, que se está metiendo con el Grande, que ahí va mal, ahí va completamente a aterrizar, a desfallecer.
Ese es el primer punto de este estudio precioso, ¿verdad? Nos hace entender a nosotros, nos hace ver cómo tenemos que estar equipados con esa vestidura, ¿verdad? Esa vestidura también la estuvimos viendo en la parasha pasada, ¿verdad? ¿Quiénes están revestidos ya? Y eso lo vemos nosotros, porque él se refugia también en el desierto, dice este estudio. Se refugia en el desierto. Y en el desierto donde nosotros vemos de verdad el Mishkan, el poder del Padre con nosotros. Solamente, hermano, ahí seguiremos compartiendo. Gracias, hermana Ada. Sí, hermanos, solo para tener un poquito de contexto, Shalom, hermana Ruth, estamos en el Shalom, shalom. capítulo 23, acabamos de iniciar del 1 al 4 en los versículos. Ahorita vamos a seguir, a adelantar más, pero hermanos, este estudio es para que comentemos de lo que vamos leyendo, no para que adelantemos, porque después si no vamos a confundirnos y no vamos a poder entenderle y sacar el provecho de este estudio. Así que vamos a ir por versículos así para que le podamos entender, hermanitos. Gracias. Entonces vamos a seguir ahí en los versículos del 5 al 8, hermanos. Dice, David y sus hombres fueron a Keilah y pelearon contra los filisteos, y ellos huyeron de delante de él. Ellos los derrotaron con gran matanza y se llevaron su ganado. Así David salvó a los habitantes de Keilah. Cuando Ebiatar, el hijo de Abimelech, huyó a David a Keilah, que él descendió a David, tenía un efod en su mano. Ahora Saúl, al ser informado que David había ido a Keilah, había dicho, Elohim lo ha vendido a mis manos. Él se ha entrampado así por entrar en una ciudad con puertas y barrotes. Así pues, Saúl hizo llamar a todo el pueblo a guerra, que descendieran a Keilah y asediaran a David y sus hombres. Entonces, hermanos, como vemos, el pastor ya lo había comentado, ¿quiénes eran los que acompañaban a David? Eran 400 hombres, ¿no? ¿Y quiénes eran estos? Eran lo mejorcito de Israel, ahí lo dice en el 22:2, dice, entonces dice todos los afligidos, endeudadas y con problemas en la mente, empezaron a reunirse alrededor de él y él se convirtió en el jefe. Había alrededor de 400 con él. Entonces, vemos de que eran personas de lo más, ¿no? Como bien dice, ¿no? El Padre levanta, hermanos, de quien nosotros menos vamos a esperar a alguien para poder ir a enseñar su palabra. Y eso fue lo que pasó aquí, porque ellos fueron y dice que causaron una gran matanza a los filisteos. Entonces, el Padre los usó, claro que sí. Entonces, no es suficiente, hermanos, saber buscar cuál es la voluntad del Padre. Debemos estar comprometidos a obedecer su voluntad, incluso cuando esto es difícil, hermanos. Cuando en esto se requiera de que tengamos esos momentos difíciles en nuestra vida. Entonces, debemos estar comprometidos, ¿verdad, hermanos? A obedecer. Y si vemos, Saúl no fue a Keilah a salvar al pueblo. ¿Qué es lo primero que él dice? Yahweh lo ha entregado a mis manos, dice él.
Dice, Saúl estaba cometiendo el típico error, hermanos, de no escuchar al padre y dejarse guiar por el orgullo de rey, ¿no? Saúl estaba motivado por intereses personales, como bien dijo mi hermano Jorge. Él no estaba por salvar al pueblo, él estaba por querer seguir siendo rey, por tener el poder. Pero ¿qué había pasado? El padre ya se lo había quitado. El padre ya había ungido a otro. Entonces, hermanos, nuestro único objetivo en esta tierra debe ser agradar al Padre y obedecerle. Y no hacer lo que nosotros sintamos por intereses pasajeros, ¿no? Entonces, hay que saber escuchar al Padre. Muchas veces necesitamos de una segunda confirmación, así como David. Preguntarle. David no solo preguntó una vez, preguntó varias veces. Ahí vamos a seguir analizando que él siguió consultando al Padre, no solo una vez, porque no solo una vez se consulta, hay que estar seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a analizar aquí Proverbios. Quiero que abran su Biblia ahí en Proverbios, hermanos, 19. Por favor, si pueden guiarme. Dice 19:21, dice: hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Yahweh es para sí. Yeah. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos nuestro corazón, ya sabemos lo mal que vamos a terminar. Pero sabemos que si nosotros confiamos en nuestro Padre, así como lo hizo David y esos 400, vamos a obtener bendición. El Padre nos lo dice, Él nos lo confirma aquí en su palabra. Entonces, hermanos, vamos a abrir los comentarios. Hermano Pastor. Sí, hermano Ariel, gracias. Entonces, como podemos ver aquí, hermanos, que aquí hay dos bandos. Hay unos que siguen al hombre según sus pensamientos y hay otro grupo que sigue a alguien que fue ungido por el Eterno y que primeramente, hermanos, él antes de hacer las cosas consultaba al Eterno. Si el Eterno le decía ve, él iba. Porque en el Salmo 100, en el Salmo 93:11 dice que Yahweh entiende los pensamientos del hombre, que todos son vanos. Entonces nosotros por eso, como él consultó 2 veces, nosotros tenemos que ser muy cautelosos. Mayormente, hermanos, para dar la palabra del Eterno, nosotros no tenemos que solo, como quien dice, abrir la boca y confirmar lo que la gente o lo que hay muchos que ven en otro lado y sacan estudios de otro lado, pero no lo pasan por el filtro que es la Torá. En eso tenemos que tener nosotros cuidado, hermanos, porque nosotros no sabemos si estamos siguiendo a Saúl o estamos siguiendo a David. ¿Por qué? Porque aquí hay dos bandos y recuerden que los dos bandos eran del pueblo de Israel. Uno que consultaba al Eterno y otro que pensaba que el espíritu del Eterno estaba en él. Estaba realmente todo trastornado en ese entonces Saúl. ¿Por qué? Porque recordemos que él estaba en sus pensamientos de hombre. Por eso en Proverbios dice que maldito el hombre que cree en el hombre. Entonces, hermanos, a esto, ¿qué va? David oró y el padre le respondió. Ya en el 5 nosotros vemos, David y sus hombres fueron a Keilah y pelearon contra los filistín y ellos huyeron de delante de ellos. Los derrotaron con gran matanza y se llevaron su ganado. Así David salvó a los habitantes de Keilah. Entonces vemos, hay una diferencia grande, hermanos. ¿Por qué? Porque David, él escuchaba la voz del Eterno. Y la voz del Eterno, recuerden, es la Torá, lo que nosotros tenemos. Por eso dice en el libro de Josué 1:7 en adelante, y no te apartes de este Sefer Dabar, de este libro,
y medita en él. Oiga, no está mencionando otros libros, no está mencionando otros hombres, y medita en él, dice, día y noche, porque solamente así van a prosperar tus caminos y entonces, dice, todo te va a salir bien. ¿Por qué? David consultó al Eterno, él iba por la derecha, él iba recto, sí, ganó la batalla. ¿Por qué? Porque el Eterno se la entregó en sus manos. Pero en cuanto nosotros podemos ver ya en el 7, ahora Saúl, al ser informado que David había ido a Keilah, había dicho, Elohim lo ha vendido en mis manos. Oiga, hermanos, lo que dice el enemigo, a eso voy yo, hermanos, que en este tiempo tenemos que tener nosotros cuidado, cuidado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escuchar y qué es lo que nosotros vamos a ver? No nos apartemos de la Torá. Ese es un ejemplo como hermanos que yo les doy. ¿Por qué? Porque, hermanos, allá afuera o en el internet se consiguen muchos comentarios que realmente no son los correctos. Y ahí es donde terminamos siguiendo a hombres, no siguiendo la voluntad del Eterno. Porque esos 400 hombres, a mí me pueden decir loco porque lo que estoy diciendo, pero recordemos que esos locos, ahorita los vamos a ver cómo lo estamos viendo, cómo entraron en acción. ¿Por qué? Porque ellos fueron ungidos por parte del Eterno. Y el Eterno no se apartó de ellos, sino que todas las guerras el Padre se las daba a ellos en sus manos. Solamente, hermano Ariel. Gracias, hermano pastor. Bonito comentario. Hermano Jorge. Sí, como ya comentó el pastor, vemos que de un lado iba David, pero también recordemos que iba Abiatar, que era el Cohen. Y vemos que eh, él llevaba el efod, ¿cierto? Pero lo que más llama la atención de lo que usted ha leído es cuando una persona, ya el padre no está con él, Saúl pensó que el padre le había entregado a David, lo cual ese es un pensamiento ya carnal, ¿no? Porque él bien sabía que ya el padre no le hablaba, que el padre ya no lo respaldaba. Ahora, él piensa que el padre le había entregado a David. Y si vemos que el padre siempre, desde que él lo empezó a perseguir, el padre lo ha cuidado a David. Ahora, en nuestra vida, el adversario muchas veces piensa que ya nos tiene, pero desde que nosotros empezamos a seguir al Padre, el Padre tomó el control de nuestra vida y no va a permitir que el adversario no, nos toque. ¿Sí? Entonces vemos la importancia y el cuidado que el Padre tiene sobre sus hijos. Dice que lo que está en sus manos, ¿quién se lo puede arrebatar? No hay nadie. Al menos de que nosotros nos salgamos de la cobertura del Padre, ahí sí el adversario puede hacerlo y deshacer, como vemos que le pasó a Saúl. ¿Sí? Perdió el respaldo del Padre y, y ya el Padre no le ponía interés, no le ponía cuidado. Él pensaba en su pensamiento que todavía el padre lo respaldaba, pero no era así. Tiene que de serle fiel al Padre, porque Él tiene el cuidado de nuestra vida. Y y como bien comentó el pastor, pues realmente se ven dos grupos, ¿no? Pero de un lado vemos que estaba
el que había ungido el padre, el que había escogido el padre juntamente con Abiatar, el Cohen. Entonces, también vemos que esos hombres que estaban con David, era un ejército que el mismo padre los había levantado de la nada, porque imagínense, eran afligidos, endeudados, con tristeza en el de espíritu, dice la versión que yo tengo. Estaban no era personas, ¿cómo le diré? Sin problemas, ¿no? Creo que eran los que más tenían problemas, pero eran buenos para la batalla, eran buenos para la guerra, porque esos hombres hicieron una matanza con esos filisteos. 400. Para Yahweh no hay nada difícil. Puede ganar, podemos hacer y está en nuestro alcance hacer, es orar y pedir el respaldo del Padre. Nada más. Imagínense, 400 hombres y ahí no dice cuánto era el ejército de los filisteos, pero me imagino que si está hablando de un ejército, está hablando de miles. Y estos apenas eran 400 hombres. Pero no eran cualquier persona, eran buenos para la espada, ¿no? Posiblemente el adversario diga, no, pues por allá, por Spring Valley hay un remanente de 4 o 5 personas, pero que se atenga a las consecuencias, ¿no? Porque sí le vamos a salir con espada de doble filo, pero también hay que aprender bien a manejarla, porque si no, pues está tremendo. Entonces, solamente ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Jorge. Excelente comentario. Así es, el Padre tiene el control de nuestras vidas. Hermano Enrique. Hermano Ariel, me voy a desconectar un poquito porque vengo entrando a la montaña y aquí se me corta la señal. Está bien, hermano, no hay pena. Gracias, hermano Ariel. Yo también quería ir por la línea del hermano Jorge, lo que también explicó el pastor sobre el versículo 7, ¿no? Y en este versículo vemos que Saúl reacciona de manera equivocada, ¿no? Al enterarse de que David ha llegado a Keilah, una ciudad que estaba siendo atacada por los filisteos, ¿no? Saúl, al ver la oportunidad de atrapar a David, interpreta la situación como si fuera la mano de Yahweh que lo ha entregado en sus manos, ¿no? O sea, en su mente ve la situación de forma completamente carnal, ¿no? Creyendo que la providencia de Yahweh está de su lado, mientras que en realidad es una interpretación errónea, ¿no? De lo que él tiene sobre la realidad, ¿no? Y también es importante resaltar que Saúl ya estaba completamente cegado, ¿no? Por su propio pecado, orgullo y también por la desesperación. Él ya no tenía la dirección de nuestro Padre, ¿no? Y en su paranoia, ¿no? Ve cualquier circunstancia como una oportunidad para perseguir a David. Y esta mentalidad refleja cómo los impíos, ¿no? Pueden interpretar las situaciones desde un punto de vista equivocado, sin tener en cuenta el verdadero plan de Yahweh, ¿no? Ahora, hermanos, este versículo nos muestra que Yahweh tiene el control de todas las circunstancias, pero no necesariamente las usa de la manera que los impíos piensan que lo hará. Saúl estaba tan cegado por su odio hacia David que veía el plan de Elohim de forma completamente errónea. Él pensaba que él estaba entregando a David, cuando en realidad Yahweh ya había escogido a David como el próximo rey de Israel. Y todo lo que estaba ocurriendo estaba alineado con ese plan divino, ¿no? Aunque Saúl
no pudiera verlo. Entonces, hermanos, los que no están con el Padre, los que no están con Él, tienden a ver las circunstancias de forma superficial o carnal, creyendo que Yahweh está de su lado, ¿no? Cuando en realidad están actuando en contra de su voluntad. Debemos ser cautelosos, hermanos, al interpretar las situaciones de la vida, asegurándonos de que nuestras percepciones estén alineadas con los principios que nuestro Padre nos da, y no con nuestras emociones, ¿no? O intereses personales. Ahora, vemos que aunque David estaba siendo perseguido por Shaul, sabemos que el Padre tenía un plan perfecto para él. Y esto nos recuerda que aunque los justos puedan enfrentar persecuciones o malentendidos, nuestro Padre está con ellos, ¿no? Y su propósito se cumplirá a pesar de los ataques de los enemigos, ¿no? Ahora, también hay que ver que Saúl estaba cegado por el orgullo y la envidia, ¿no? Hacia David. Y hermanos, cuando permitimos que estos sentimientos gobiernen nuestro corazón, podemos empezar a ver las circunstancias de manera equivocada, como lo hizo Saúl. Es importante reconocer nuestros propios corazones y asegurarnos de que no estamos actuando por motivaciones erróneas, ¿no? Como la envidia, la ira o el orgullo, ¿no? Eh, bueno, hermano Ariel, ese es mi comentario de esta parte. Gracias, hermano Enrique. Así es, uno puede equivocarse si uno se aleja del Padre y ver dis- distinto, pensar distinto. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el mismo corazón que así como lo va a formar el Padre, ¿no? Vamos a avanzar, hermanos. Oh, perdón. Hermana Ada, hermana Ruth. Sí, amado, en todos estos versículos podemos ver, ¿no? La soberanía y la protección de nuestro Abba con la vida de David. Y creo que ya lo explicaron totalmente claro todos los hermanos que me antecedieron de que sí, es verdad que así como hubieron dos seres con pensamientos distintos en este capítulo 23, también así hay dos grupos en la Quejilá, ¿no? Hay unos que obedecen y ponen en práctica la lectura de la parasha de todo el año, y hay otro grupo, como está esta parasha que nos toca esta semana, de eh, James y no sé cómo se llama el otro, pero cómo es una persona cuando no está guiada por el Padre. Y tal cual, llena de orgullo, de vanidad, de egoísmo, y eso no te deja mirar más allá. Solamente el orgullo. Cuando tú sientes orgullo, ¿qué te crees? Te crees lo mejor, lo único, que nadie te puede igualar ni superar, que ves bajo los hombros a los demás. Y es así como miraba este Saúl. Y a pesar que el capítulo 21 habla de que ya el padre había sacado su ruach de su vida, o sea, de que ya había el ruach maligno manejándolo a él, pero aún así él creía en su orgullo que el padre iba a estar en contra de David, su hijo, ¿no? Y es así como dice el pastor, hay dos bandos también en la quejila, y está escrito, la palabra lo dice, que la cizaña y el trigo crecerán juntos, que él lo cosechará. Este, vemos cómo el padre cuida a sus hijos que realmente obedecen, cómo protege, a pesar de estar en campos minados, como se dice, pero él siempre está ahí con su mano protectora, cubriéndonos, protegiéndonos y librándonos el camino de toda maldad, ¿no? Eso es todo.
Gracias, hermana Ruth, por su comentario. Así es, nosotros debemos de empezar a ver y, y ver de qué lado queremos estar, ¿verdad? Vamos a avanzar, hermano Jerry. Recién llegué, estaba mirando a ver quién está. Adelante. Gracias. Gracias, hermano Jerry. Bueno, vamos a avanzar, hermanitos. Entonces, vamos a avanzar ahí del versículo 9 al 13. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Dice, David sabía que Saúl estaba abiertamente tramando el mal contra él y le dijo a Ebiatar el Cohen, trae el efod de Yahweh. Hola, hermano Ariel, Dios le bendiga. Oh, gracias. Seguimos. Entonces David dijo, Yahweh Elohim de Israel, tu siervo de cierto ha oído que Saúl intenta venir a Keilah y destruir la ciudad solo por agarrarme. ¿Me entregarán a él los hombres de Keilah? ¿Descenderá Saúl como tu siervo ha oído? Yahweh, Elohim de Israel, te ruego, dile a tu siervo. Yahweh dijo, él descenderá. Entonces David preguntó, ¿me entregarán a mí, a mis hombres, los hombres de Keilah a Saúl? Yahweh dijo, ellos te entregarán. David se levantó y los hombres con él, ahora alrededor de 400, salieron de Keilah y fueron a donde pudieron. Fue dicho a Saúl que David había escapado de Keilah, así que dejó de venir. Bien, hermanos, aquí notamos que algo muy interesante, que David vuelve a consultar al padre otra vez, pero esta vez él lo hace de una manera lo notamos ahí en las preguntas que hace, ¿no? Del, del Urim y el Tumim, ¿no? Cuando él consulta a Ebiatar. Pero lo que sin duda notamos aquí, hermanos, es que el significado de que Ebiatar llevara el efod en su mano nos muestra a nosotros que debemos estar preparados, hermanos, ante cualquier situación, cualquier día, cualquier hora, cualquier minuto y cualquier segundo. ¿Por qué? Porque el Padre nos ordena a seguir. Mire, lo voy a leer de nuevo. El 10 dice, entonces David dijo, Yahweh, Elohim de Israel, tu siervo de cierto ha oído que Saúl intenta venir a Keilah y destruir la ciudad solo por agarrarme, ¿no? Pero en el 9 dice que estaba Ebiatar, el Cohen, dice, y le dice, trae el efod de Yahweh aquí. Y eso nos muestra de que Ebiatar estaba preparado, hermano. Así como tenemos que estar preparados nosotros cuando nos hacen una pregunta, cuando nos quieren, cuando nos quieren indagar. Dice que en la mano lo tenía. Entonces, cuando David le consulta al Padre, hermanos, vemos las distintas maneras que nosotros también tenemos de poder buscar al Padre.
Él nos llama a buscarlo. Nosotros tenemos distintas maneras de poder acercarnos al Padre y escucharlo. Imagínense qué gran privilegio. Quiero leer Lucas 18, si me pueden acompañar, hermanos. Lucas 18. Y aquí vamos a anotar una de las maneras. Lucas 18. Dice 18:1. Dice, entonces Yahshua les contó una parábola a sus talmidim o a sus discípulos para inculcarles que siempre debían de estar orando y no descorazonarse. ¿Qué es lo que el Padre nos dice acá? Que debemos de estar en constante comunicación con Él. Dice que la importancia de orar, de buscar, de comunicarnos con Él, el privilegio que tenemos de comunicarnos con Él, eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Y hay otra cosa. Si notamos cuántas preguntas y cuántas veces David consulta al Padre en este estudio, en el capítulo 23. Son varias veces, son más de 5 veces. Y el Padre le dice, ¿ya no te voy a responder? Claro que no, el Padre, hermanos, está abierto a escucharnos y a respondernos, pero nosotros debemos de buscarlo primero, ¿ya? Debemos de buscarlo. Si no, Él no, ¿cómo nos va a responder si nosotros no lo buscamos? ¿Verdad? Entonces, interesante, hermano, lo que nos deja estos versículos, ¿no? Sabemos que, que David, él pudo haberse quedado y pelear contra Saúl, ¿no? Él pudo haberse quedado ahí a pelear, pero David sabía que no venía de Yahweh, hermano, y que muchas personas podían morir inocentemente. Mire, ese es un pensamiento sabio. ¿A quién consultó él? Al Padre, ¿no? Entonces, así que él humildemente ¿verdad? Escapó, se humilló, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a abrir los comentarios, hermano pastor. Sí, hermano Ariel, gracias. Como podemos ver, yo voy a comenzar desde donde usted leyó en Lucas 18. Yo voy a agarrar el 2, 18:2. En cierto pueblo había un juez que ni temía a Yahweh, ni respetaba a los hombres. Oiga, recordemos quién era Saúl. Era el rey de Israel, pero él no respetaba a Yahweh, nunca lo respetó. ¿Por qué? Porque él nunca respetó la palabra del Eterno, sino hizo cosas que no eran adecuadas, sino eran abominables a los ojos del Eterno. Lo más reciente que vemos en el 2, vemos que él dio la orden al Edomí que matara a todos los Cohen de en ese entonces. Recordemos que fueron 85 Cohens lo que él mató. Y entonces aquí estamos viendo nosotros, hermanos, que el que sobrevivió de toda esa matanza era Ebiatar, el hijo de Ahimelech. Entonces dice que David sabía que Saúl estaba abiertamente tramando el mal contra él y le dijo a Ebiatar, oiga, aquí vemos también nosotros una diferencia,
que nosotros muchas veces pasamos por alto. David, a pesar que él sabía, porque David sabía que él era el rey de Israel, pero entonces vemos también que, y respetó él también, que Ebiatar era el Cohen. Él sabía el papel que había entre él y un Cohen, porque recordemos que el Cohen eran los que tenían la comunicación directamente con el Eterno. Entonces le dijo al Cohen, trae el efod de Yahweh aquí. Entonces David dijo a Yahweh, Elohim de Israel, tu siervo, de cierto ha oído que Saúl intenta venir a Keilah y destruir la ciudad solo por agarrarme. Oiga, hermanos, ¿qué es lo que hace el pensamiento del hombre cuando el Espíritu del Eterno no está? Esto lo podemos ver reflejado muchas veces en las congregaciones. ¿Cómo lo podemos ver reflejados? Recordemos que si hay una persona dentro de, dijo la hermana Ruth, la cizaña y el trigo es exactamente lo mismo, porque la cizaña no le importa, hermanos, a cuántas congregaciones destruya. Recordemos que la cizaña, hermano, pero también el Padre dijo, déjenla que crezcan juntas, porque en aquel día van a ser separadas y echadas al fuego. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermanos, que Saúl no le importaba destruir la ciudad. Y recordemos que esas ciudades eran las que el Padre había dado al pueblo de Israel por medio de Yahoshua. Entonces era algo que había que preservar, pero a él no le importaba. ¿Por qué? Porque uno de ustedes dijo por la arrogancia, por la prepotencia que había en su corazón. Entonces, cuando dice que él consultó al Padre, recordemos que el efod tenía el urín y el tumín. Entonces, por medio de esas piedritas, ellos consultaban al Padre y el Padre le respondía. Y el Padre le respondió, sí, los de Keilah te van a entregar. Es triste y lamentable, hermanos, porque vemos un pueblo de duro corazón, porque después de que recibieron la ayuda, vienen ellos y hoy lo van a entregar supuestamente al rey que está ungido por Dios, más que la gente no sabe, y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Cualquiera puede decir, el hermano está ungido. No, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que tener la mirada en el hombre, sino creerle lo que le dice la palabra del Eterno. En este tiempo, para mí, hermanos, ya no existen títulos. No, el título ha pasado a ser idolatría muchas veces en las congregaciones o en todos lugares. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacerle caso y reverencia es a la palabra del Eterno, porque el pueblo pensaba que tenía un rey que era conforme al corazón del Eterno, mas ese rey ya no tenía el espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque el espíritu del Padre se había alejado de él, porque él había hecho lo abominable ante los ojos. Pero el que estaba salvando al pueblo en ese entonces era el verdadero rey conforme al corazón del Eterno. Solamente, hermano. Gracias, hermano pastor, por su comentario. Así es. Debemos de tener esa seguridad, ¿no? Que el Padre nos da. Hermano Enrique. Sí, hermano Ariel, gracias. Ariel, ¿hasta qué versículo has leído? Hasta el 13. Hasta el 13, ¿no? Ya. Sí, yo quería comentar entonces sobre el versículo 12, que dice, entonces David preguntó, ¿me entregarán a mí y a mis hombres los hombres de Keilah a Shaul? Yahweh dijo, ellos te entregarán. Entonces, hermanos, en este versículo vemos que David consulta a Yahweh, ¿no? Sobre la lealtad del pueblo de Keilah, a quienes él había defendido, ¿no? Y rescatado de los filisteos. David pregunta si será traicionado y la respuesta de Yahweh es afirmativa. Los hombres de Keilah, a pesar de haber sido salvados por David, lo entregan a Shaul, ¿no? No de manera física, ¿no? Sino que dicen que él está, o sea, no de manera física, o sea, solamente lo presenta. Y este es un acto de traición, el cual resalta una verdad importante, ¿no? No todos los que a los que hemos ayudado en la vida van a responder con lealtad, ¿no? Eh, pero también es muy cierto que a veces, o en medio de la traición, siempre hay un remanente fiel, ¿no?
Ahora, hermanos, en la vida no todos van a responder con gratitud, ¿no? Incluso si hemos hecho bien por ellos, ¿no? Pero Yahweh nos recuerda que a pesar de las traiciones, siempre habrá personas fieles a nuestro lado. Nuestra fe y confianza deben estar en Él, no en los demás. Ahora, cuando somos tratados injustamente, podemos sentir el deseo de tomar venganza. Pero como David, debemos aprender a dejar esa carga, ¿no?, en las manos de Yahweh. Él es nuestro juez y Él actuará en su tiempo perfecto y con la sabiduría que solo Él tiene, ¿no? Y ahora, al igual que David, podemos confiar en que Yahweh nos librará, ¿no? Incluso en las situaciones más difíciles. Su mano poderosa está con nosotros, ¿no? Y su promesa es fiel. Ahora, eh, también vemos que David luchaba por seguir los caminos de Yahweh. Y nosotros también debemos hacerlo. No somos perfectos, ¿no? Ni nadie lo es. Pero debemos esforzarnos cada día por ser más como Él, guardando su Torá y buscando vivir de acuerdo con su voluntad. Eh, Ese es mi comentario, hermano Ariel. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Hermana Ruth. Sí, amado, vemos acá, ¿no? Que David, a pesar que estaba, pasando por momentos de aflicción, al saber la respuesta del Padre que le confirma que ellos le entregarán, aún así él sigue confiando a ojos cerrados, como se dice en el Padre. Porque como dice que su alma estaba pegada al Padre, él sabía que a pesar que esté en aflicción, él siempre iba a terminar protegiéndolo, que no le iba a pasar nada. Entonces, ¿cómo podemos ver la plena confianza que tenía David de que su padre, su creador, le iba a cuidar, ¿no? A proteger y impedir que no le pase nada, como a su pueblo, como él lo promete. Y está escrito en la palabra, que él no nos dejará, que somos la niña de sus ojos, que somos su especial tesoro. Entonces, cómo él, a pesar de estar en esos momentos de que su vida pendía de un hilo, él aún así, podemos pensar que todos podemos estar en aflicción, que nos hagan, hablando por un ejemplo, decir, si no dejas de hablar el nombre de Yahweh, lo mato a tu hijo. Quizás uno por miedo en la carne dijera, ya está bien, ya no más voy a la quejilá, ya lo dejo, ¿no? Por salvar la vida de tu hijo. Pero David era su vida y aún así él seguía confiando en el Padre. Y es lo que va a venir pronto, lo que va a pasar. Seremos puestos a prueba, tal cual. Y ahí vamos a ver nuestra confianza en el Padre. Habrá mucha hambruna, mucha necesidad. Y esperemos que esas pruebas no nos hagan mermar nuestra confianza en el Padre. Al contrario, que este tema de hoy y esta forma de actuar y de reaccionar de David sea nuestro ejemplo para saber actuar y reaccionar en esos momentos tan difíciles que se nos vienen. Eso es todo, hermano. Gracias, hermana Ruth, por su comentario. Así es, hermanita. Hermana Ada. Bueno, creo que vamos a continuar, hermanos. Recordemos, hermanos, que David no era el tipo de hombre que él le gustaba huir, ¿no? Porque de lo que hemos venido aprendiendo, era un hombre valiente, que le gustaba la justicia, ¿no? Igual que al padre.
Entonces sabemos que él no era el tipo de hombre que él le gustaba huir, ¿no? Sino que él sabía que esa no era una orden del padre, quedarse ahí a pelear con Saúl. El padre no le había ordenado eso. Entonces él humildemente obedeció al padre. Vamos a continuar analizando, hermanos, y vamos a leer del 14 al 23. Y aquí es donde ya se pone ya un poquito triste. Bueno, yo lo leí y me causó un poco de tristeza porque ya es la última vez en que David y Jonatán se ven, ¿no? Y sabemos que ya después ya no se ven. Yo me imaginé, me hice esa historia en mi mente y todo lo que hemos venido leyendo, hermanos, y la verdad que me sacó las lágrimas esa bonita amistad que tuvieron ellos dos. Pero dejemos que leámoslo para que juntos nos extraigamos lo mejor de este pasaje. Dice, David se quedó en las fortalezas del desierto, permaneciendo en las montañas del desierto de Zif. Saúl siguió tratando de encontrarlo todos los días, pero Yahweh no lo entregó a él. David percibió que Saúl había salido para buscar a David. David estaba entonces en Oresh, en el desierto de Zif. Jonatán, el hijo de Saúl, salió y fue a David en Oresh para fortalecerlo en Yahweh. Y él le dijo, no tengas temor, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará. Tú serás rey sobre Israel y yo seré segundo a ti. Saúl, mi padre, sabe esto también. Entonces ambos de ellos hicieron un pacto en la presencia de Yahweh, después del cual David se quedó en Oresh y Jonatán regresó a casa. La gente de Zif vino a Saúl en Gibeá y dijeron, David se está escondiendo con nosotros en las fortalezas de Joresh, en la colina de Jahilá, en el sur de Yeshimón. Así que ahora, rey, puesto que tú querías tanto descender, desciende. Nuestra parte será entregarlo a ti. Saúl dijo, Yahweh los bendiga porque han sido afligidos por cuenta mía. Te ruego vayan y asegúrense más exactamente dónde está y quién lo ha visto allá, porque me han sido dicho que es muy astuto. Así que miren de cerca, averigüen dónde están todos sus escondites y regresen cuando estén seguros. Entonces yo iré con ustedes y si él está allí, en ese territorio, yo buscaré hasta que lo encuentre entre todos los miles de Yehudá. Bien, hermanitos. Aquí vemos que David, el desierto dice que se quedó en el desierto, en las fortalezas, en el desierto de Asif, de Sif, perdón. Dice que Sif era un pueblo ubicado bajo la punta del sur del Mar Muerto y dice que no era un lugar fácil ni cómodo para David. Entonces, si no era un lugar fácil ni cómodo, sabemos, hermanos, que el Padre hace una cosa con sus siervos. ¿Y qué es esto? Es llevarlos al desierto. Mire, ¿a dónde llevó a David? Al desierto. ¿A qué? A que él se convierta un hombre conforme al corazón de Yahweh.
él ya lo estaba preparando aún más para ser rey. Al desierto. Recordemos que el pueblo anteriormente en el desierto pasaron pruebas, ¿no? Entonces, no era un lugar fácil ni cómodo para David. Entonces, hermanos, el Padre nos hace pasar por el desierto para refinarnos y para hacernos conforme a su corazón, así como a David. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes ahora nosotros, hermanos, en nuestros días? Eso debe ser el amor. Mire el amor que había entre Jonatán y David. Dice que él fue y fortaleció a David. Dice en el versículo 17, le dice, no tengas temor, primer lugar, no tengas temor, le dice Jonatán a David. Dice que estas palabras de aliento eran unas promesas que se iban a cumplir más adelante. Pero si nosotros recordamos, hermanos, ellos ya habían ya habían pactado anteriormente en 1 Samuel 18:3 y en el 20:16 se nos dice. Pero ellos vuelven a pactar, pero no dejando atrás el pacto ese, sino que haciéndolo aún más valioso delante del Padre Yahweh. Eso no quería decir de que el pacto anterior ya iba a quedar anulado, no, sino que lo hacía aún más valioso. Hermanos, nosotros normalmente hemos aprendido que con una llamada, un mensaje a nuestro hermano para averiguar cómo está, normalmente podemos animarlo a nuestro hermano. Pero en esta ocasión vemos que Jonatán dice que él se levanta y va a donde está David a animarlo, hermanos, animarlos en el amor. Dice en el 16, para fortalecerlo en Yahweh. ¿Para qué debemos visitar a nuestros hermanos? Para pedir prestado, dice, para fortalecernos en Yahweh, hermanos. Entonces, podemos ver de que ellos allá habían pactado en que esto se iba a realizar. Pero más adelante, ya en el final de 1 Samuel, vemos que Jonatán no llega por motivos, no llega al trono con David. Entonces, esta fue la última vez que David y Jonatán se vieron. Hermanos, por cada fiel, así como Jonatán, así por cada fiel como Jonatán, hay uno dispuesto a traicionarnos. Así como Jonatán era un hombre fiel a David, así hay uno también que está dispuesto a traicionarlo a usted y ese es el enemigo. Ese está dispuesto, mire, a cualquier hora, hermano. Entonces, debemos de cuidarnos, hermanos, debemos de animarnos a ese amor, a fortalecernos en el amor de Yahweh. En ese momento, David expresó sus sentimientos a Yahweh, ¿no? En un salmo. Y notamos que él clama. Ese salmo es el Salmo 54, hermanos. Y ahí trae como tema donde Saúl donde los habitantes del pueblo de Sif lo capturan.
Él lo dice. Ahí en el Salmo 51:1, él clama al Padre. Pero vamos lo voy a leer. Por favor, acompáñenme ahí al Salmos, por favor. Salmo 54. (54:1) dice: para el director de canto instrumental, un másquil de David, cuando vinieron los Sifín y dijeron a Saúl: David se está escondiendo con nosotros. Oh Elohim, sálvame por tu nombre, en tu poder júzgame. El 3, él sabía de sus enemigos que lo andaban buscando. Dice: a causa de los gritos del enemigo, por la opresión del pecador, ellos traen la iniquidad sobre mí y están amargamente enfurecidos conmigo. Y en el 4 expresa su confianza al Padre. Mire qué dice: mi corazón se estremece con angustia dentro de mí y los terrores de la muerte. Perdón, 54:4 dice: pero Elohim me está ayudando. Yahweh es el ayudador de mi alma. Entonces, ante las situaciones difíciles, vemos que David puso su entera confianza en el Padre. Y es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Así que, hermanos, comentarios abiertos. Sí, gracias, hermano Ariel. Como podemos ver ya aquí en el 13, los 400 hombres están con él, ¿no, hermanos? Ese ejército que siempre apoyó a David. De aquí en adelante vamos a seguir estudiando más acerca de ellos. El 14, David se quedó en la fortaleza del desierto, permaneciendo en las montañas del desierto de Sif. Saúl siguió tratando de encontrarlo todos los días, pero Yahweh no lo entregó a él. Entonces, aquí podemos ver que la protección de nuestro Padre está siempre, constantemente, en cada uno de nosotros, hermanos, porque dice que Saúl lo buscó, pero el Padre no se lo entregó en sus manos. Quiere decir que el enemigo, ante la presencia de cada uno de nosotros, si nosotros caminamos conforme a la voluntad del Padre, déjeme decirle, hermano, que el enemigo anda ciego por ahí. Él no para, pero está caminando, pero ciego. ¿Por qué? Porque el Padre le ciega los ojos para que no pueda atacar a los hijos de él. Por eso es la importancia que ya se habló anteriormente de la oración. La oración es parte fundamental en cada uno de nosotros, porque es la comunicación entre el Padre y nosotros directamente, hermanos. Y cada vez que nosotros oramos, yo me imagino que cada uno de nosotros le pedimos al Padre para que Él nos cuide y nos proteja. En mis oraciones siempre está del espíritu inmundo, del accidente, del mal hombre, del mal compañero y de la inclinación. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros no podemos ver. Y lo que miramos, de eso tenemos que tener cuidado, porque recuerden que el enemigo de David no era gente extraña en este entonces, sino eran propios hermanos del pueblo de Israel que se estaban levantando en contra de él. ¿Pero por qué? Por ser dirigidos por alguien que ha perdido el temor al Eterno. Entonces, de todo eso nosotros nos tenemos que tener cuidado. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros vamos a permanecer en Shalom y sobre todo bajo la cobertura del Padre si nosotros no nos apartamos de la Torah. Esa es la clave número 1, no apartarnos y siempre pedirle al Padre su dirección y su protección, porque solamente así nosotros vamos a caminar confiadamente. Y dice el 15, David percibió que Saúl había salido para buscar a David. David estaba entonces en Oresh, en el desierto de Sif. Jehonatán, el hijo de Saúl, salió y fue a David en Oshe para fortalecerlo en Yahweh. Wow, hermanos. Vemos esa amistad entre Jehonatán y David. Vemos, hermano, que el amor que a ellos los unió fue el espíritu del Padre, solamente, porque nosotros aún ni nos conocemos, hermanos.
así como el hermano Quique, la hermana Ruth, el hermano Ariel y todos los hermanos del pueblo de Israel. No nos conocemos, pero lo único que a nosotros nos hace acercarnos es el amor que el Padre ha puesto en nuestros corazones, hermanos. Recordemos que ellos hicieron un pacto, pero también hay un verso allá más atrás donde dice que ya como Jonatán sabía que él iba a morir y le dice a David que también cuidara de su familia. Entonces vemos que ya cuando David toma posesión del reinado, él manda a buscar a uno de los, si había descendientes de la casa de Saúl, y vemos que encontramos a uno que era descendiente de Saúl. Él les dijo, no tengas temor, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará. Oiga, bien lo sabía él lo sabía. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu del Padre. Tú serás rey sobre todo Israel. Oiga, hermano, ¿se da cuenta por qué el amor del Padre los unía? Porque a pesar que el próximo rey iba a ser Jehonatán, él no sintió celos en ningún momento. Él desde que conoció a David, desde el principio, ese amor los unió, pero no es el amor de hombre, sino el amor del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre de antemano preparó a alguien de la casa de Saúl para que pudiera tener acceso a David. Asimismo, nosotros recordemos que de la casa de David, él preparó a nuestro Yeshua Hamashiach para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre. Y yo seré el segundo a ti, Saúl, mi padre, sabe esto también. Por eso es que Saúl se había hecho enemigo de David, porque sabía que también David iba a tomar posesión del reinado. Entonces ya en el 21 Saúl dijo, Yahweh los bendiga porque han sido afligidos por cuenta mía. Eso es lo que a mí me da tristeza, hermanos, porque él siendo enemigo y está diciendo, Yahweh los bendiga porque han sido afligidos de parte mía. Entonces eso tenemos que estar conscientes, cada uno de nosotros los que nos llamamos hijos del Eterno. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, la palabra el nombre del Eterno está en muchas bocas y asimismo no hacen la voluntad de él, pero siempre está el nombre del Eterno. Pero en este caso vemos que Saúl menciona el nombre del Eterno por costumbre, pero realmente el corazón de él está lejos de la voluntad de nuestro Padre Eterno. Solamente, hermano Ariel. Gracias por ese gran comentario, hermano. Hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel. Sí, el pastor lo ha explicado casi toda esta parte muy bien. Ahora, yo quería un poco enfocar en el versículo 14, ¿no? Donde dice que David se quedó en la fortaleza del desierto, permaneciendo en las montañas del desierto de Sif. Saúl siguió tratando de encontrarlo todos los días, pero Yahweh no lo entregó a él. Y vemos, hermanos, en este versículo, David se encuentra huyendo de Saúl, ¿no? Que lo persigue con la intención de matarlo. Y a pesar de que Saúl lo busca continuamente, este versículo afirma que Yahweh no permitió que David cayera, ¿no? En las manos de Saúl, ¿no? La protección es clara, ¿no? Yahweh guarda a los justos y no nos entregará a los malvados o perversos que intentan dañarlo, ¿no? Lo importante de este versículo, hermanos, es la protección sobre los Hadoshim o los justos, ¿no? David no estaba siendo protegido por sus propias fuerzas ni por su astucia, ¿no? Sino por la mano poderosa de Yahweh. Y este es un recordatorio de que aunque los justos puedan estar en medio de situaciones peligrosas, el Padre tiene el control, ¿no? Y es quien garantiza la protección. Ahora, hermanos, eh, a menudo cuando nos enfrentamos a dificultades o a personas que nos quieren hacer daño, podemos sentirnos que estamos indefensos. Sin embargo, como David, debemos recordar que Yahweh no entregará a los justos en manos de los malos. Nuestra confianza debe estar plenamente en Él, sabiendo que el Padre tiene control y nos protegerá, incluso en las situaciones más difíciles. Ahora, no debemos temer a los malos, ¿no? Los malvados, ¿no? Y aunque ellos puedan tener poder, este poder que ellos tienen es limitado, ¿no? Ante la voluntad de Yahweh. David fue un ejemplo de que, aunque su vida estaba en peligro, no temía a Shaul, ¿no? Porque él confiaba en Yahweh. De la misma manera, nosotros debemos caminar con valentía, sabiendo que
que Elohim es más grande que cualquier adversidad. Ahora, la protección de Yahweh sobre David no solo se debía a sus habilidades o fuerzas, ¿no? Sino a su carácter justo. David era un hombre conforme al corazón de Yahweh, lo que nos enseña que la protección del Padre también está vinculada a vivir una vida íntegra, ¿no? Buscando siempre hacer su voluntad. Entonces, hermanos, no necesitamos buscar venganza, ¿no? O tratar de hacer justicia por nuestra cuenta. Así como David, debemos confiar en que Yahweh es el justo juez y tener siempre claro que Él no entregará a los justos a las manos de los malvados. Y en su tiempo él hará justicia. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Y así es, debemos de estar completamente seguros, hermano, de lo que nosotros estamos haciendo. Sabemos de que Jonatán y David no, como ya le explicó el pastor, no era que porque les gustaba el mismo vino, que se llevaban bien o les gustaba las mismas muchachas, no. Era el amor al padre, la, la forma o ese eje central que les hacía amarse, o sea, que les hacía amar más al Padre Yahweh. Hermana Ruth, Sí, a mí me gusta el 16 al 18, donde dice, donde vemos cuán importante y necesario es tener una amistad sincera y sobre todo con el mismo amor al Padre, ¿no? ¿Cómo es que Jonatán fortalece la fe de David en un momento tan horroroso para él, tan desesperante? Y él sobre todo también arriesgando su vida por ir a encontrarse con él. Tanto así el amor que sentían el uno por el otro le ha hecho arriesgar hasta su propia vida con tal de ir y fortalecerlo en el Padre, ¿no? Jonatán sabía que no podía rescatar la vida de David, pero aún así él estaba ahí con él hasta el último momento, como se dice. Jonatán no podía darle todas las respuestas a él, pero aún así él estaba ahí hablándole y fortaleciendo su fe en él. No podía quedarse con él tampoco, pero aún así él estaba ahí con él. ¿Qué podemos decir de esto, hermano? Que era un regalo valioso de amistad que tenían el uno por el otro. ¿No? Para darle un ánimo y decir, no temas, ¿no? Para darle razones de que no tenía por qué temer. David podía rechazar al temor porque Yahweh lo protegería. Pero él le dice, no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Qué palabras tan reconfortantes, pero quizás cuál era más fuerte, las palabras o el miedo en el corazón de David, ¿no? Pero él sabía que la promesa del Padre se cumpliría sí o sí, y él estaba confiado en eso. Y peor aún cuando le dice, tú reinarás sobre Israel. Qué hermoso escuchar que cuando tú estés pasando por un valle de sombra, que un hermano esté ahí dándote la fuerza, sabiendo que no puede hacer nada si es por tu salud, no puede devolverte la salud, no puede devolverte la integridad física, pero aún así te levanta, te da una esperanza y te dice que estará ahí contigo, orando y pidiendo y clamando al Padre para que
sigas protegido bajo su mano poderosa. ¿Cómo podemos ver esta gran amistad de estos dos seres tan fuerte, ¿no? Con la obediencia al Padre. Yo creo que esta amistad, no solamente amistad, sino ese amor entre los hermanos que debemos de tener, es que ellos nos dan ese ejemplo para nosotros poder seguir y actuar de esa forma, de esa manera, frente a la necesidad de cada uno de los hermanos. Cada uno tenemos diferentes necesidades, diferentes debilidades, pero dice que por eso todos hacemos el cuerpo del Padre, nuestro Mishkan, porque si tú eres débil en algo, el otro hermano es fuerte y te fortalece y te levanta, como ha hecho aquí, mira, Jonathan. ¿Qué más ejemplos podemos ver si sabemos que todo lo que pasó es un espejo para ahora nosotros copiar o hacer o no hacer, ponerlo en práctica o deshacer lo que no le agradó al Padre, lo que hizo el pueblo de Israel? Yo creo que esta enseñanza de hoy es que nos habla cada uno de nosotros, porque ¿cómo podemos decir que amamos al Padre si no amamos a nuestros hermanos que lo tenemos aquí tan cerca? Y cuando es algo que no nos cuesta dar una oración, una palabra de aliento, o agarrar una llamada o un mensaje. Y ahora ya no podemos poner pretextos de que no tengo pasaje, no tengo tiempo, así sea tarde, la noche, podemos llamar, podemos escribir. Hay tantas formas ahora de comunicarnos. Entonces, ya creo que ahora excusas, todos nosotros sabemos que ya no hay excusa que valga. Solo el Padre conoce nuestros corazones si estamos dispuestos a hacer eso. Porque si no, somos hipócritas. Decimos que amamos al Padre y es una mentira. ¿Cómo podemos decir que le amamos si ni siquiera nos preocupamos por alguien que está cerca o en el mismo grupo o en la misma quejila? Yo creo que eso nos habla directamente a cada uno de nosotros. Y es como para ponernos a pensar y decir, wow, cuánto ejemplo hay que debemos imitar y que quizás el orgullo de decir que somos un grupo pero que no vemos más allá, que no vemos la necesidad del hermano, de la hermana. Con tan solo una oración podemos hacer muchísimo. Mejor aún si lo hacemos físicamente, como Jonathan fue a donde él estaba a darle su apoyo, ¿no? Eso es todo, amado. Gracias, hermana Ruth, por su comentario. Así es. Necesitamos de nuestros hermanos, ¿no? Necesitamos esa comunicación, ese amor, que no sea solo de palabras, ¿verdad, hermanos? Que no sea, sino que sea un amor verdadero en el cual se muestre, ¿no? Y sobre todo, como dice acá, para fortalecernos en Yahweh. Ese debe ser nuestro principal objetivo, ¿no? Entonces, el Padre nos ordena, hermanos, a que también nuestro prójimo debemos de amarlo, ¿no? Debemos de enseñarles. Si nosotros sabemos este poquito, debemos compartirlo y así sucesivamente.
Vamos a leer, hermanos, a concluir este capítulo 23. Vamos a leer ahí del 24 al 29. Y al terminar voy a dar mi comentario y usted puede dar su comentario de conclusión, ¿verdad? Para este estudio. Así que vamos a leer. 24 dice, los Sifín salieron y fueron antes que Saúl, pero David y sus hombres se habían ido al desierto de Maón, en Arabá, al sur de Yeshimón. Saúl y sus hombres salieron a buscarlo. Le fue dicho a David, así que descendió a la roca y se quedó en el desierto de Maón. Saúl y sus hombres fueron junto a un lado de la montaña, mientras que David y sus hombres fueron por el otro. David se estaba apresurando para huir de Saúl, mientras que Saúl y sus hombres estaban tratando de rodear a David y sus hombres para poder capturarlos. Pero entonces un mensajero vino a Saúl diciendo, apúrate, ven, porque los filisteos están invadiendo la tierra. Así pues, Saúl cesó de perseguir a David y fue a pelear con los filisteos. Por lo tanto, ellos llamaron ese lugar Selah Jamalecot, roca de división. De allí David fue y vivió en las fortalezas de Ein Gedi. Bien, hermanos, entonces vemos que estos Sifín, ¿no? Traicionaron, siendo un pueblo de Israel, traicionaron a quien los había salvado primeramente, ¿no? Vemos esa traición de parte de este pueblo, hermanos. Y como ya lo hemos comentado, que debemos de tener cuidado de esto, ¿no? Pero sin duda, hermanos, aquí vemos la mano protectora del Padre, protegiendo a David contra la persecución de Saúl. ¿Por qué? Porque mire, cuando Saúl y sus hombres dicen que salieron a buscarlo, le fue dicho a David. Entonces, mientras que Saúl estaba de un lado, David estaba del otro, ¿no? Tratando de huir. Porque David no quería enfrentarse a Saúl, no era una orden del Padre. Entonces, podemos estar completamente seguros, hermanos, que cuando consultamos al Padre, Él nos responderá por el motivo de la fe que nosotros tenemos. Él nos va a contestar. Vemos que le contestó a David a pesar que él andaba huyendo, ¿no? A pesar de que él hizo muchas preguntas, el Padre le contestó. Y esto no quiere decir de que nosotros nos desanimemos. El hecho de que nosotros preguntemos al Padre lo que sea. No, hermanos, nosotros podemos hacerle las preguntas que sean al Padre. Él gustosamente las va a contestar, pero nosotros tenemos que orarle a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Si no, ¿cómo lo vamos a escuchar? ¿O cómo vamos a saber qué es lo que Él quiere? Vemos que David, sin duda, fue un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer antes de cada plan que tengamos en nuestra vida. Consultar al Padre. Y no solo una vez, sino varias veces, ¿no? Para tener la seguridad que es lo que el Padre quiere de nosotros. Entonces, hermanos, comentarios de conclusión, por favor. Sí, hermano Ariel, gracias por esta oportunidad. Sí, recordemos como ya en el 24 dice, pero David y sus hombres se habían ido al desierto de Moab, de Maón, en el Arabá, al sur de Yeshimón. Entonces, como vemos aquí, hermano Ariel, lo que nosotros podemos ver en este estudio es
que tenemos que reconocer quién es nuestro auxilio, porque recordemos que en el estudio de Éxodo que traemos en este momento dice que Él nos rodea por delante y por detrás, porque Él es el que pelea las batallas por nosotros. Y yo creo que David sabía esto, bien lo sabía, porque recordemos que Él prefirió huir antes que matar a alguien que el pueblo de Israel lo reconocía como un rey. Entonces, nosotros, hermanos, muchas veces no podemos hacer juicio contra nuestros propios hermanos, sino lo que nosotros tenemos que hacer, dejar que nuestro Padre Eterno haga su justicia en cada quien, ¿no? Y nosotros estar siempre orando al Padre para que Él sea quien nos dirija y nos cuida. Saúl y sus hombres salieron, el 25, Saúl y sus hombres salieron a buscarlo. Le fue dicho a David, así que descendió a la roca y se quedó en el desierto de Mahón. Saúl y sus hombres fueron junto a un lado de la montaña, mientras que David y sus hombres fueron por el otro. David se estaba apresurando para huir de Saúl, mientras que Saúl y sus hombres estaban tratando de rodear a David y sus hombres para poderlos capturar. Entonces, como podemos ver aquí, hermanos, que del Padre viene la sabiduría y la inteligencia, porque recordemos que David tenía esa inteligencia, cómo podía evadir el enemigo. Entonces, en todo momento tenemos que estar dando gracias al Padre. Yo me quedo con esto, hermano Ariel, y me gustaría que lo leamos todos juntos, el Salmo 121, para que sepamos nosotros quién es el que nos cuida y quién es el que nos protege. El Salmo 121 dice, amén. Morar en el lugar secreto del Altísimo, en la sombra del Shaddai, habitar. Yo diré a Yahweh, mi refugio y mi fortaleza. Oiga, y esas palabras las dijo el rey David también. Mi Elohim, en quien confío. Él te rescatará de la trampa del cazador. ¿Qué quería hacer Saúl? Cazarlo y matarlo, destruirlo. Y de la pestilencia y de las calamidades. Entonces, como podemos ver, este es el 91, solo un poquito leí del 91, ¿no? Para ver cómo es que el Padre. Pero el Salmo 121, hermanos, dice, oiga, ¿qué dice? Lo que yo leí fue en el 91, ¿no? Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dejará que resbale tu pie. No dormirá quien te guarda. He aquí, no adormecerá y no dormirá el que guarda a Israel. Yahweh te guarda, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te golpeará y la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esa es la confianza que tenía el rey David en Yahweh, el rey del universo. Entonces, y esa es la misma confianza que nosotros tenemos que tener, hermanos, que Él es el que nos cuida y nos protege, porque he aquí, no adormecerá y no dormirá el que guarda a Israel. Y si nosotros somos Israel, nosotros sabemos que nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Yahweh. Pero sobre todo, hermanos, no hacer nada por nuestras propias cuentas sin antes consultarle al Padre. Y si el Padre dice, ve, porque ya te lo entregué en tu mano, nosotros descendamos, vayamos. Pero si el Padre le dice, detente, tenemos que ser sabios y tener nuestros oídos bien afinados para poder entender y comprender lo que nuestro Padre Eterno nos está mostrando. Solamente, hermano. Gracias, hermano, por ese bonito comentario. Hermano Enrique. Sí, hermano Ariel, estos versículos, estos últimos versículos que has leído del 24 al 29, vemos, ¿no? Cómo David está siendo perseguido y rodeado, ¿no? Por sus enemigos. Pero también vemos que Yahweh lo libera en el momento justo. Y aquí vemos que
que aunque podamos, ¿no?, enfrentar circunstancias difíciles, ¿no?, y estar rodeados de traiciones y enemigos, ¿no?, Yahweh siempre tiene el control, ¿no? Y es fiel, ¿no?, para librarnos cuando confiamos en Él. La intervención, la intervención divina en este capítulo, hermanos, nos recuerda que la protección de Yahweh es lo que nos asegura, ¿no?, en medio de toda adversidad. ¿Y qué debemos hacer nosotros para gozar de esta protección, ¿no? Confiar en Él, ¿no? Tener una comunión con Él, orar, leer la palabra. Y hermanos, en momentos de dificultad debemos confiar en que Yahweh tiene el control. Él puede cambiar las circunstancias en cualquier momento, ¿no?, y darnos la salida que necesitamos, incluso cuando todo parece estar en contra, ¿no? El Padre que nos guía, nos protege y nos libra. Y debemos aprender a seguir su dirección, ¿no?, confiar en su soberanía y recordar que Él tiene el poder, ¿no?, de intervenir en nuestras vidas para nuestra protección y también para nuestra liberación. Ese es mi comentario, hermano Ariel. Muy buen estudio. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Y sí, así es, hermano. Debemos de tener la confianza, ¿verdad?, de que el Padre nos tiene aquí, ¿verdad? Y obedecer su propósito es lo principal que debemos de seguir. Hermana Ruth. Sí, amada, mira, cómo es, ¿no? A pesar, dice que ellos estaban en la misma montaña, no, el Padre permitió que sea visto por Saúl. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma situación? En un terremoto las casas caen a tu costado y tu casa está intacta. ¿O cuántos vecinos no comen y tú sí comes las 3 comidas? Porque el Padre siempre está ahí protegiéndote, alcanzándote. Así como protegía a David para que no sea visto y no sea tomada su vida. ¿De cuántas aflicciones el Padre nos habrá librado y nosotros ni cuenta nos hemos dado y ni gracias le damos? ¿Cuántos hermanos estarán pasando la aflicción de ser allá en Estados Unidos indocumentados? Y quizás cuántas veces hubieran sido agarrados y llevados prisioneros, pero el Padre no lo ha permitido porque les pone ciegos a la autoridad para que no sean vistos. Y ni cuenta se han dado. Cómo Él sigue proveyendo alimentación, seguridad a sus hijos que lo aman y lo buscan. Ahora nosotros en el Perú solo sabemos cuándo salimos de la casa, pero no sabemos si regresaremos, en qué forma regresaremos, ni qué día regresaremos, porque la delincuencia aquí está tan tremendo, la extorsión, el sicariato. Y aún así regresamos, sanos, enteros. Nuestros hijos vuelven del colegio a pesar que están siendo raptados para que cobren los cupos. Vemos de cuánto el Padre cada día nos cuida, nos protege, nos bendice, nos guarda, nos libra. Yo concluiría este estudio con decir de que nuestras oraciones sean solo de agradecimiento al Padre, porque tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos a nuestras familias sanas, nuestros hijos sanos, tenemos alimento, tenemos un techo donde descansar. Yo me quedo con eso, amado.
Gracias, hermana Ruth. Así es, debemos de agradecer al Padre por las bendiciones que tenemos, ¿verdad? Y sin duda, Él también bendice al que también comparte lo que tiene. Entonces, gracias, hermanos, por sus comentarios. Este fue un estudio muy bendecido y vamos a cerrar con una oración. Bueno, entonces vamos a orar, hermanos, para concluir este capítulo 23. Entonces, ahí donde esté, incline su rostro, vamos a pedir al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito y exaltado eres tú por toda la eternidad, Padre. Gracias te damos, Rey, por este bendecido estudio. Te doy las gracias por permitirles a mis hermanos estar aquí compartiendo ese conocimiento que tú les has dado, Padre. Padre, ahora que ya hemos terminado de analizar tu palabra, te pedimos que guardes esas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, para que las podamos llevar a cabo, Rey, y así poder obedecerte. Bendice a mis hermanos, a mi hermano Jerry, a mi hermano Enrique, a mi hermana Ruth, a mi hermano Misael, a mi hermano Jorge, a mi hermana Ada, a mis hermanos de la Quejilá, Padre, a todo el pueblo de Israel. Cuídalo y bendícelo. Gracias por todo, Rey. Hacemos llegar a ti, amantísimo Rey de la gloria, el Melech de Israel, nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. 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 Gracias, hermanos, por compartir. ¿Están mudos? Gracias, hermano Ariel, por este estudio. Al Padre le damos las gracias, hermano. Gracias por sus Todo. comentarios. Amén. Al Padre.